cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo. Bueno, el cántico de Moisés es aquel cántico larguísimo que cantó Moisés y María cuando atravesaron el Mar Rojo y llegaron a Puerto Seguro. Y este otro cántico no lo sabemos nosotros. Grandes y maravillosas son tus obras, grandes y maravillosas son tus obras. Eso no lo sabemos nosotros. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bueno, yo me incluyo aquí en este corito celestial de que dice cuando cantan todas las naciones vendrán y te adorarán. Yo también adoro al Señor en esta mañana y creo que es el sentir de ustedes. Te adoramos, Señor. Cantamos, nuestro corazón canta de gozo, de alegría, al saber que aquí lo que hay es victoria. Aquí lo que hay es vida. Aquí lo que hay es el poder de Dios obrando, la soberanía de Dios obrando y cumpliendo sus propósitos a lo largo y ancho de este universo. Todos los pueblos te adorarán y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Gracias, Señor. No cesamos de clamar y de proclamar que Jesucristo es el Señor, que la victoria ha sido lograda en la cruz del Calvario y que ahora, según la palabra, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, como dice el apóstol Pablo. Y esa es nuestra victoria. Dice Hebreos, es nuestra fe, la fe es la que vence el mundo, la fe, Juan dice que nuestra victoria es nuestra fe. Y vamos adelante, como dice la palabra también, a la perfección. Amén. Amén. Con esta palabra de ánimo, pues quiero abrir también el espacio para que desde Argentina, pues Marcelito hoy nos va a compartir la palabra. Así que Marcelito y Silvia, bienvenidos. Muchas gracias por la bienvenida. Qué bueno estar otra vez juntos, aunque a distancia. Podemos vernos por lo menos. No abrazarnos ni darnos puñetazos, porque acá está de moda el saludo con puñetazos, ¿no? Más que con el codo. Pero bueno, esto es mejor que nada. Es lindo vernos y compartir. Y es una manera de congregarnos, una manera que nunca imaginamos, tal vez, pero bueno, donde dos o tres están juntos en su nombre, aunque haya distancia geográfica, pero en el ánimo, en el espíritu estamos juntos, ahí está el Señor con nosotros, en cada uno de los lugares en que estamos. El párrafo que leyó Arturo de Apocalipsis, que es bastante conocido para nosotros, nos habla de un Dios victorioso. Nosotros tenemos un Dios victorioso y no es un Dios que tiene que ganar la victoria. La guerra ya la ganó. La guerra está ganada por Dios. Él no tiene que hacer más nada. Y dentro de la historia de la humanidad, en lo que toca a la salvación y a su propósito eterno, ya hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, el hecho de Cristo es consumado, consumado es. Así que la vida cristiana, por lo tanto, es una vida de victoria. El asunto es que la victoria tiene un problema.
Y la victoria supone que ha habido una lucha o que hay una lucha. Y de eso quisiera hablar hoy basado en la palabra. Más bien no es una prédica, es una reflexión basada en la palabra de Dios, un recordatorio de cosas que ya sabemos, pero que nos hace falta volver a abundar en ello, ¿no? Es algo así como una especie de mini estudio bíblico. Así que los que puedan y quieran, si pueden tomar nota de las citas y de lo que consideren conveniente, a fin de después repasarlo. Porque nosotros recibimos tal cúmulo de información, también evangélica, que no podemos procesar todo. Por lo menos quedémonos con los que nos parece importante y anotadito, cosa de poder reflexionar y en oración ir delante del Señor y considerar nuestra vida y seguir adelante en fe. Como también Arturo recordaba, los tiempos que vivimos son muy difíciles y raros. Este mundo siempre fue un mundo de tinieblas y de muerte, pero nos ha tocado vivir en este mundo en un tiempo especialmente raro, difícil. Pero en medio de este tiempo, nuestro Señor Jesús sigue edificando su iglesia, sigue estableciendo su reino en las vidas por la obra del Espíritu Santo, conforme al proyecto eterno del Padre. Él sigue obrando esto, no cambió de proyecto. Aquella vida que entra al reino de Dios es un discípulo, alguien a quien podemos en derecho llamar cristiano. Si no es discípulo, no es cristiano, conforme a la palabra de Dios lo señala, porque fueron los discípulos que fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Antioquía. El cristiano no es un consumidor de reuniones, de cultos, de prédicas online, de frases moralistas ingeniosas, de las que Internet está lleno. Tampoco es alguien que padece de la enfermedad de la celulitis y de la versiculitis, que viene a ser un agregado a la celulitis. Por celulitis entiéndase no la de la piel, sino la del uso del celular. Y versiculitis es que andamos tirándonos con versículos a diestra y a siniestra, pero reflexionamos poco en ellos, ¿no? El cristiano es un discípulo que sigue a Cristo creyendo todo lo que Él ha dicho y nos dice por su Espíritu y acomodando toda la vida a su palabra y transmitiéndola cuando tenemos oportunidad. Un discípulo es alguien que ya no vive conforme a la corriente de este mundo, tampoco vive conforme a la ley de Moisés y tampoco vive según la ley moral. Alguien puede decir, pero tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Sí, pero no vivimos por eso. El discípulo cristiano, el Hijo de Dios, tiene una vida nueva y no vive guiado ni siquiera por la ley moral. Vive guiado por el Espíritu, que por supuesto nunca contradice esa ley. Nos ayuda a vivirla. El discípulo no vive ni en libertinaje como el mundo, ni en legalismo como los judaizantes, ni en moralismo meramente. Es alguien que tiene vida nueva y que se deja guiar por el Espíritu. Y este Espíritu usa la palabra de Dios como espada y como espada penetrante, tal como lo señala Efesios 6:17, donde dice que es la espada del Espíritu la palabra, y Hebreos 4:12, que habla de que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Esta palabra de Dios
es la palabra del reino, es la norma de Cristo y es ley en el reino. ¿Quién manda en el reino? Cristo, a través de su palabra. Él mismo es la palabra. Es la ley del reino. En Santiago 1, del 21 al 25, no lo busquen, lo pueden ver después, se nos señala, usando tres figuras, a la palabra de Dios, se la compara como una semilla, un espejo y una ley perfecta. En Santiago 1:21 habla de la palabra implantada, sembrada, se refiere a una semilla, que es la misma a la que se refirió el Señor en Mateo 13, cuando dio la parábola del sembrador, ¿sí? El Señor dice en el versículo 19 que la semilla es la palabra del reino, Mateo 13, 19, y que cae en diferentes terrenos, ¿no? En Santiago 1:23 señala la palabra como un espejo, es el espejo ante el cual uno se mira y advierte cómo uno está, no como uno cree o piensa que está, sino como realmente está. ¿Para qué hace esto uno con la palabra? ¿La usa como espejo? Y si uno advierte que está sucio, hay que limpiarse. Despeinado, hay que peinarse. Si hay algo que anda mal, hay que arreglarlo, hay que arrepentirse, hay que encauzarse bajo el gobierno de Cristo en la vida. Así que es un espejo también la palabra. Y en Santiago 1:25 señala la palabra de Dios como la perfecta ley. ¿Por qué es perfecta la ley de Dios, la palabra de Dios? Porque no es posible mejorarla. Ya es top 10. O sea, no hay forma de mejorarla, de hacerla mejor. Y al creerla y al vivirla, esta palabra trae libertad. Así que es por esta ley, por la palabra de Dios, además, que seremos juzgados, según Santiago 2:12. Es una ley de libertad, pero es ley. Funciona siempre para bien o para mal, sea que la creamos para bien o que no la creamos para mal. Siempre funciona. Es la palabra de Dios. Esta ley de libertad, al creerla, trae gozo, paz, esperanza, salvación. Isaías 32:8 dice: mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Juan 14:27, estoy recordando palabras muy conocidas: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Y en el 16:33 de Juan, dice el Señor, nos recuerda que lo que Él nos ha hablado y nos habla por su palabra es para que en Él tengamos paz. Así que los que vivimos, por la gracia de Dios, conforme a esta ley de libertad en su reino y en la familia de Jesús, en la iglesia, vivimos y experimentamos la paz de Cristo, el reposo y la seguridad. ¿Podemos decir amén a esto? Amén. Amén. Ahora, ¿será cierto? ¿Será posible? Amén. Viviendo en medio de un mundo, de un escenario absolutamente hostil a Dios y a la iglesia, viviendo en un mundo al que no pertenecemos y que ha sido usurpado por un príncipe mentiroso, ladrón y homicida. Y este príncipe del mundo no es omnisciente y omnipresente como nuestro Dios, pero es un enemigo despiadado que quiere acabar con nosotros, dominando nuestra conciencia, enfriando nuestro amor, robándonos la fe, la paz y el reposo. Así que como discípulos de Cristo, tenemos todo esto que mencionamos antes, pero estamos viviendo en medio de una situación difícil.
tenemos guerra contra este enemigo y contra el mundo en el que estamos viviendo como extranjeros. Y además vivimos en guerra con el peor enemigo de nuestra fe y de nuestra paz. ¿Cuál es el peor enemigo de nuestra fe? ¿Cuál es? Es un enemigo que camina con nosotros todos los días. ¿Y cuál es? Yo mismo. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Somos nuestro peor enemigo, porque nuestro viejo hombre es incrédulo, es rebelde, es enemigo de Dios en su mente, ¿sí? Y está en nosotros y va a seguir en nosotros hasta que el Señor nos libre de este cuerpo de muerte. Lo que pasa es que no solo tenemos el viejo hombre morando en nosotros, también tenemos el nuevo hombre morando en nosotros. Y eso supone una lucha dentro nuestro también. Así que el tema de la victoria supone que aún tenemos guerra dentro de nosotros mismos todos los días y no podemos aflojar. Mi naturaleza caída y la tuya, lo que llamamos el viejo hombre, la vieja mujer, no se convierte nunca. Está destinada a la muerte, a la cruz. Mientras que no la matemos o la mantengamos muerta, sigue jorobándonos todos los días. Y esto supone una lucha, un esfuerzo. Es la pretensión de cada uno de nosotros de jugar a ser dioses. Adán jugó a ser Dios. ¿Sí? Dios le dijo una cosa y él, en vez de darle bolilla a Dios, le dio bolilla a su mujer. Eso es jugar a ser Dios. Él supuso que su mujer tenía más razón que Dios en lo que le había dicho. Y así somos nosotros. A veces dejamos la palabra de Dios sin darnos cuenta. La mayoría de las veces no lo hacemos adrede, pero la dejamos de lado y ahí estamos jugando a ser dioses. Y es por causa de nuestro enemigo, de nuestra naturaleza caída. Así que tenemos una vida paradójica. ¿Sí? La paradoja es como un ejemplo contradictorio, aparentemente. ¿Sí? Esta vida paradójica es la vida del discípulo que vive en paz, en gozo, en reposo, pero al mismo tiempo librando una guerra contra el diablo, contra el mundo y contra la carne. Esta es nuestra realidad y debe serlo. Aquel discípulo que no está luchando tiene que revisarse. O no es discípulo o está de vacaciones, qué sé yo, distraído, lo cual es peligroso. Esta es nuestra realidad, como iglesia, como discípulos de Cristo. Experimentamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Filipenses 4:7, pero la experimentamos haciendo la guerra, llevando la buena noticia de la paz, pero peleando la buena batalla de la fe. En 1 Timoteo 12. Así que la iglesia es en sí misma una comunidad de cristianos, una comunidad cristiana, pero no es una comodidad cristiana. Como dijo un querido hermano que ya está con el Señor, la vida del discípulo es más una guerra santa, ¿sí?, que un descanso dominical. Porque es santa tiene paz, pero porque es guerra requiere de nosotros estar fuertes, bien armados y en guardia. En la guerra no hay vacaciones y darme el lujo de andar débil, de andar mal armado o sin armadura y distraído es un lujo mortal, es como un suicidio. Así que, habiendo dicho esto, a manera de introducción, quisiera que nos enfoquemos en Efesios 6, el famoso pasaje de la armadura de Dios.
antes de llegar a él, que lo voy a leer, quisiera recordar dos porciones de la Escritura. No las busquen tampoco, yo las voy a leer acá en otras versiones que tengo, no en la Reina Valera. Hebreos 2, 1 al 3. Dice, por tanto es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos o deslicemos. O no vaya a ser que perdamos el rumbo. Porque si la palabra promulgada por medio de los ángeles obtuvo tal firmeza que toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo saldremos absueltos nosotros si descuidamos tan grande salvación? Así que en función de cuidar lo que tenemos en un escenario de guerra, el Señor nos insta por medio del apóstol Pablo en Efesios 5, 15 al 17, esta es la segunda escritura que quiero recordar, dice, así pues miren atentamente cómo viven, que no sea como imprudentes o como necios, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Por tanto, sean sensatos y comprendan cuál es la voluntad del Señor. Y después, hasta el capítulo 6, 9, da una serie de indicaciones, ¿no? De que tenemos que vivir llenos del Espíritu, hablar verdad entre nosotros, tener un corazón lleno de gratitud, de alabanza, vivir sujetos unos a otros, en el temor de Dios, conforme al orden del reino para el matrimonio, la familia, el trabajo, sirviendo de buena voluntad al Señor. Y así llegamos al capítulo 6, versículo 10, y voy a leer hasta el versículo 18. En la traducción Nueva Versión Internacional. Efesios 6, 10 al 18. Dice así la palabra de Dios. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Amén. Hasta ahí la lectura y el pasaje sobre el cual, con la ayuda del Señor, de su Espíritu, vamos a reflexionar. Por lo demás, hermanos míos, empieza el pasaje, ¿no? Por último, dice la Nueva Versión Internacional, por último, por lo demás, significa como conclusión a todo lo que dijo antes Pablo, ¿sí? Relativo a hacer la voluntad de Dios en medio de un mundo hostil. Por lo tanto, por lo demás, hagan dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas necesarias, imprescindibles para los discípulos en guerra? Esto yo no se lo estoy predicando a ustedes,
estoy reflexionando en voz alta junto con ustedes porque nos hace falta a todos. Me lo estoy diciendo en primer lugar a mí y lo comparto con ustedes, mis hermanos. ¿Cuáles son las dos cosas? Versículo 10. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. Y en el versículo 11, la primera parte, dice, pónganse toda la armadura de Dios. O como dice la traducción de Jerusalén, revístanse de todas las armas de Dios. Y estas dos cosas es necesario hacerlas con un propósito, con un objetivo. ¿Sí? En el versículo 11, en la segunda parte, nos dice cuál es ese propósito. Para poder hacer frente a todas las artimañas del diablo. Y también en el 13, la segunda parte, cierra este propósito diciéndonos que no solo poder hacer frente a las artimañas del diablo, sino para que cuando llegue el día malo podamos resistir con firmeza hasta el fin. Es decir, para que cuando se acabe todo, se acabe la guerra, se nos encuentre firmes haciendo la voluntad de Dios en amor y en fe. El propósito de fortalecernos y de ponernos la armadura no es ganar la victoria. La victoria ya está ganada por Jesús. Es una obra completa y sin vuelta atrás. Cristo reina, es Señor de señores, y el que mejor lo sabe es el enemigo. Y sabe que le queda poco tiempo. Y por eso redobla sus ataques para derribarnos. Así que nosotros nos fortalecemos y nos armamos no para ganar, sino para perseverar firmes en la fe, alumbrando en medio de las tinieblas con el Evangelio de la paz y con una manera de vivir que dé testimonio de esa victoria de Cristo. Y vuelvo a insistir en esto. Nosotros nos fortalecemos y nos armamos no para ganar la guerra. La guerra está ganada, no tenemos que ganar nada. Tenemos que mantenernos firmes en la victoria que Cristo obtuvo para nosotros, firmes en la fe, alumbrando con el Evangelio y con el testimonio. Una cosa es luchar para ganar y otra luchar porque ganamos. Amén. Yo sé que amén. Los micrófonos están cerrados, Amén. pero que digan amén. Una cosa es luchar para ganar y otra luchar porque ganamos. No por nosotros mismos, ganamos juntamente con Cristo, pero ganamos. Y por eso es que nos mantenemos firmes. Pero hay que hacer estas dos cosas. No podemos dejarlas pasarlas por alto. Fortalecerme y armarme es mi responsabilidad. ¿Sí? Hay otra versión que dice robusteceos en el Señor y en el vigor de la fuerza de Él. ¿Sí? Esto es el sentido más digamos, apropiado de acuerdo al texto griego. Tengo que robustecerme en el Señor y en el vigor de la fuerza de Él. ¿De dónde lo saco? Y por medio del Espíritu que mora en mí y de su palabra, creyéndola. Esto de fortalecerme en el Señor y en la fuerza de su poder, ¿sí?, sugiere dos preguntas. ¿Cuál es ese poder y cómo hago para fortalecerme? Ese poder es al que Pablo se refiere en Efesios 1, 19 y 20. La incomparable grandeza de su poder a favor de los que creemos, el poder que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Ese es el poder,
la fuerza, la capacidad que la palabra dice que está a mi disposición, a nuestra disposición, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es el Señor. Un poder a favor de los que creemos, ¿sí? O sea, yo me fortalezco en el poder del Señor. ¿Cuál es ese poder? El mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos y que está a mi disposición. Esto o lo creo o no lo creo. Yo quiero creerlo y debemos creerlo. No es cualquier poder. Es el poder de Dios que obró en Cristo Jesús resucitándolo de entre los muertos, que obra en nosotros por su Espíritu. Amén. Pero ¿cómo me fortalezco? ¿Cómo hago para fortalecerme con este poder? Y el mismo versículo 19 nos da la respuesta. Es un poder a favor, a disposición de los creyentes. Es para los creyentes, para los que creen. O sea, yo tengo que creer para poder recibir ese poder. Me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza por medio de la fe. No hay otro camino para la salvación y no hay otro camino para fortalecerme en su poder. Por la fe recibo perdón de pecados. Por la fe tengo entrada al trono de la gracia, ¿sí? Por la fe recibimos la promesa del Espíritu y por la fe nos fortalecemos en el Señor y su poder. Hay un poder para nosotros de grandeza tremenda, incomparable, que es el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Poder no para hacer lo que quiera, ni dar espectáculos, sino para hacer la voluntad de Dios y andar agradándole en medio de un mundo tan difícil, en medio de la lucha. Y esto no tiene nada que ver con esa mentira satánica que usan en el mundo, humanista. Tú puedes. Uno la escucha por ahí muchas veces. Tú puedes. Esto es otra cosa. Y Dios no habla por hablar ni exagera, ¿sí? Nos revela la verdad. Y si Él dice que hay poder a nuestra disposición es porque es cierto. Yo tengo que creerlo y tomar de Él. Fe es saber y es creer, no es sentir. No es que si vos tomás del poder de su fuerza te vas a sentir, por ahí te levantás mañana y te sentís debilucho porque andás mal de la barriga o algo así. No se refiere a un poder que siento, es a un poder real, espiritual que está a mi disposición. A veces lo siento, pero aun cuando no lo sienta, tengo que creer y aferrarme a la palabra de Dios, sabiendo que cuento con su respaldo. A veces el sentir acompaña y otras veces no tanto, porque todavía estamos en este cuerpo, pero tenemos que mantenernos en la fe. La segunda cosa a hacer es ponernos la armadura. En griego la panoplia. La armadura completa de un soldado bien pertrechado. En realidad estas dos cosas van juntas. La primera, la del versículo 10, es general, es un llamado a echar mano del recurso a nuestro favor por medio de la fe. Y la segunda, la del versículo 11, es específica. Vestirnos, ponernos pieza por pieza la armadura. Con esto la palabra de Dios me da a entender a mí que no es posible fortalecerme por fe sin la acción de vestirme, de ponerme las piezas de la armadura. Así que antes de pasar a considerar estas 6 piezas principales del equipo del soldado o discípulo de Cristo, quiero señalar como presupuesto algunas cositas. Primero, la armadura no es nuestra. La armadura es de Dios.
yo no la puedo fabricar. Es de Dios la armadura y Él me la provee. ¿Sí? Esta panoplia, esta armadura, enfatiza el origen divino. ¿Sí? No tanto lo completa de la armadura, sino que es una armadura que viene de Dios, procede de Dios, Él nos la da. La segunda reflexión es que es mi responsabilidad tomarla y es un mandamiento que si no lo obedezco estoy en desobediencia. Se espera que yo como discípulo de Cristo, cada uno de nosotros, tomemos esta armadura, nos la coloquemos y vivamos con la armadura puesta todos los días. El discípulo no la puede dejar de lado. No puede ni arrodillarse a tomar agua en el laguito. ¿Se acuerdan la ilustración de Gedeón, creo que era? Con sus valientes. Tiene que estar paradito, armadito y agarrar el agüita con la mano y seguir luchando. ¿Sí? Así que no podemos quitarnos la armadura. Debemos revestirnos todos los días de esta armadura. No tenemos tiempo sabático. La tercera reflexión es que es una armadura en general de característica defensiva. Aún la espada, la machaira, es la espada corta de combate cuerpo a cuerpo. Es para mantenernos firmes, porque no tenemos que ganar victorias, la victoria ya es nuestra. Tenemos que mantenernos firmes, conquistar sí terreno de nuestra propia vida y a nuestro alrededor para el Señor, pero no como quien va a ganar la guerra, ya está ganada. Así que por eso la característica en general es defensiva. La cuarta reflexión es que es una armadura que exige que yo respire bien al llevarla, para que no me quede sin aire. Vieron que a veces los que hacen deporte tienen problemas al correr o el hacer algún tipo de deporte porque respiran mal y les enseñan a respirar. Bueno, la armadura del cristiano requiere que sepamos respirar, ¿sí? Porque si no nos vamos a quedar sin aire. Y respirar un aire no contaminado, un aire purificado por la palabra de Dios. Por eso esta armadura exige oración, perseverando en ella por todos los santos, es decir, oración también en el marco del cuerpo de Cristo. ¿Sí? La oración sería algo así como la respiración del discípulo armado. Por eso, desde mi óptica, la oración no sería la séptima arma, sino que Pablo la señala, ¿sí?, en el versículo 18 como el elemento que tiene que permear de forma continua toda nuestra lucha espiritual. ¿Sí? Es oración en el Espíritu, originada por el Espíritu, guiada, promovida por el Espíritu. Y la quinta y creo que última reflexión, ¿sí?, que quiero hacer antes de entrar a las armas en particular, es que esta armadura, como conclusión, es espiritual, procede del Espíritu, del Señor, y es para luchar contra fuerzas espirituales de maldad que no vemos en el ámbito físico, porque operan, dicen, las regiones celestes, en el ámbito que no es posible apreciar con estos ojos. Se refiere a lo que está más allá del mundo visible. Se puede percibir solo por la palabra de Dios, mediante el Espíritu y por la fe. Si no, nos parece que todo es un problema con los hombres, con los que nos rodean, ¿sí? Pero a través de la palabra, del Espíritu que nos revela la palabra y de la fe,
entramos a darnos cuenta que hay algo detrás que no vemos con estos ojos y que es ese mundo espiritual con el que sí tenemos guerra. ¿Sí? Dios nos bendijo ahí con toda bendición espiritual, en ese sitio, en el Euporáneo, dice Efesios, ¿no? En las regiones celestes. Es en las regiones celestes que estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Sí? Si no, podemos repasar los que tienen el libro ese del Proyecto del Eterno, pueden aprovechar y volverlo a leer, que es muy bueno, el de Jorge Mitián. Bueno, vamos a las 6 piezas de la armadura, porque si no se va a hacer la hora de la merienda. El cinturón, la coraza, las botas, el escudo, el casco, o yelmo, que dice la Reina Valera, y la espada. Pablo las utiliza, cada una de estas cosas, como ilustración de la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Y acá viene la descripción de la armadura. En algunas armas me voy a detener más y en otras solo las mencionaré a vuelo de pájaro. Primera arma, el cinturón, la verdad. Versículo 14, la primera parte. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. Ceñirse el lomo, ahora me refiero a la Reina Valera, es ajustarse el cinturón. ¿Cómo me ajusto el cinturón para la lucha? Con la verdad. La verdad es el cinturón del discípulo, la que lo mantiene ajustado y apto para pelear. Esta verdad es la revelación de Dios en Cristo Jesús en las Escrituras que debo conocer y creer. Y el ajustarme el cinturón es que mi manera de vivir se conforme a esa verdad, a los principios del reino de Dios y a la guía del Espíritu Santo, comunicándome esa revelación de la verdad en medio de la comunión de la familia de Dios. Así me ajusto, porque si no ando despatarrado, desparramado, conociendo mucha Biblia, pero en desorden. Vuelvo a repetir, esta verdad, este cinturón con el que me ajusto, es la revelación de Dios en Cristo en las Escrituras que tengo que conocer y creer. Y ajustarme el cinturón es que mi manera de vivir se conforme a estos principios, a esta palabra, principios del reino, y a la guía del Espíritu a través de ella, en medio de la comunión de los santos. ¿Qué encierra mi manera de vivir? Todo. Mi estilo de vida, mi conducta, mi forma de pensar, mi forma de ser. Todo. Los gustos, las costumbres, lo que hago, lo que digo, cómo evalúo las cosas, mis pensamientos, mi escala de valores, los rasgos de mi carácter, todo. Todo eso tengo que ajustarlo con la verdad de Dios. Entonces, cuando uno piensa, tengo que estar armado con la armadura de Dios. La primera arma es el cinturón, la verdad. ¿Qué tengo que hacer con el cinturón? Ajustarme. O sea que toda mi vida, gustos, lo que dije, estilo de vida, conducta, forma de pensar, forma de ser, todo tiene que estar ajustadito, ¿sí? Ordenadito por la palabra de Dios. Y así estoy luchando, así estoy haciendo guerra. Poniéndome el arma ya estoy haciendo guerra. Y cuando tengo que enfrentar cualquier cosa, estoy bien ajustado. Porque nosotros llegamos al reino de Dios, no diría que un poco desajustado, llegamos totalmente desajustados. Llegamos a una calamidad al reino de Dios. No sabemos ni pensar, ni evaluar las cosas, ni ver este mundo como debiéramos, ni a nuestros semejantes. Y el Señor nos tiene que ajustar, porque si no, estamos desarmados. Así que el ajustarme el cinturón de la verdad ilustra el hecho
de que conociendo y creyendo esa verdad revelada, yo aprendo a pensar y a vivir de manera coherente con la verdad de Dios. Y haciendo esto estoy haciendo una guerra santa. Y esto exige una lucha diaria, sobre todo en el ámbito de mi mente. En Efesios 2:3 dice que antes hacíamos la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, pero ahora tenemos la mente de Cristo y necesitamos renovarnos y ajustarnos con la verdad. O sea, aprender a pensar como Él piensa y a vivir en consecuencia. Un bebé tiene mente humana, pero necesita aprender a pensar como su padre. Y para esto sirve la verdad. Tenemos que crecer en esto. Por eso habla de renovar la mente con la palabra de Dios y aún las intenciones del corazón. Sigo adelante porque si no nos va a agarrar la noche. Segunda arma, la justicia, la coraza de justicia. Es la segunda parte del versículo 14. La coraza del soldado era la pieza mayor de la armadura y le cubría todos los órganos vitales o más vitales. A menudo le cubría también la espalda como el frente. Algunos dicen que la espalda no, por eso el soldado no debía huir, ¿sí? Y está bien, el soldado no tiene que huir, ¿sí? Pero bueno, yo en base a datos históricos creo que muchas veces la coraza del soldado romano cubría tanto el frente como la espada. En otra parte Pablo habla de la coraza de fe y de amor, pero aquí, lo mismo que en Isaías 59:17, la coraza la señala como de justicia. Y esta palabra justicia, ¿sí?, casi siempre significa en el Nuevo Testamento justificación, dikaiosine, como en este caso. El haber sido justificados señala que fuimos declarados justos por la fe en el hecho de Cristo, en la obra de Cristo. Nosotros creemos en Cristo y en su obra a nuestro favor y hemos sido vestidos con una justicia que no es nuestra, es la justicia de Cristo. Y esta es una defensa esencial contra los ataques calumniadores del diablo, contra nuestra conciencia acusadora. En hebreo, Satanás es el acusador y en griego es el diablo o diabolos, el calumniador. Cuando me pongo esta coraza, encuentro que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Es la seguridad que tiene el discípulo de la justicia de Cristo que ha sido cargada a su favor, en su cuenta. Se habla de la justicia imputada. Pero en 2 Corintios 6:7 Pablo habla de las armas de justicia. Y lo mismo hace en Efesios 4:24 y 5:9. Ya les dije, hermanos, que esto es una especie de mini estudio bíblico, así que no se me duerman. En esos versículos que acabo de señalar, se refiere a la justicia moral, a la conducta que agrada a Dios, a justicia de carácter, de manera de vivir. Es decir, que esa justicia de Cristo que me ha sido imputada en mi cuenta se manifiesta en mi conducta de vida y en mi carácter. Por eso la segunda parte de Romanos 8:1 agrega que ninguna condenación hay para los que estando en Cristo no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que yo cultivo la verdad creyéndola, ajustándome a ella, y me libra del engaño del diablo. Y cultivo la justicia que me permite resistir las tentaciones del tentador y de mi propia naturaleza caída.
Tercer arma, las botas, en el versículo 15. La disposición o el apresto de la proclama del Evangelio de la paz. Hay un acuerdo entre todos los que comentan este versículo que Pablo se refiere a la media bota de los legionarios romanos, la caliga. Era de cuero, dejaba los dedos al aire y se ataba a los tobillos o a la pierna con tiras de cuero. Y estas botas lo equipaban para marchas largas y para una posición firme. No le impedían movilidad, pero evitaban que sus pies resbalaran. Así que el Evangelio de la paz, que es el Evangelio del reino que trae paz, les da a los que creen en él, a los que creemos, nos da por un lado firmeza, estabilidad, paz, seguridad, rapidez, y por otro una prontitud, una diligencia en nuestra respuesta, en nuestra reacción, en ese cuerpo a cuerpo de la vida cotidiana, para que nos salga ahí esta comunicación fácil, ligera, pronta, ¿sí? Ahí nos vemos con el verdulero, con el del almacén, con el otro, con el compañero de trabajo, y buenos días, buenas noches, tengo este problema, y ahí sale algo del Evangelio, ¿sí? Son esas botitas ligeras que nos permiten dejar la semillita del Evangelio de la paz, esa prontitud, esa disposición y presteza. Y esta disposición da estabilidad a nuestra vida, porque pisamos seguros, nos aleja de la incertidumbre de los tiempos que corren. Porque si nos enganchamos con las quejas de los demás y con mire lo que pasó y lo que está pasando en Afganistán y acá y allá, y que el Señor viene pronto, pero será que ahora nos ponen la marca de la bestia, y nos empantanamos. Tenemos que estar así listos y livianos con estas botas del Evangelio de la Paz para comunicar el Evangelio de la Paz, la salvación, a otros, para que puedan llegar al reino y no empantanarnos en tantas cosas raras que andan por ahí. O sea, nos ayuda a no perder nuestro estado de visión. La cuarta arma, el escudo de la fe. Y dice el versículo 16, además de esto, tomen el escudo de la fe. O en la Reina Valera 60 dice, sobre todo tomen el escudo de la fe. Significa que además de todas las armas anteriores, hay un agregado indispensable, que es el escudo de la fe. Y la palabra que Pablo utiliza acá, traducida como escudo, indicaba un escudo largo, de forma oblonga, y medía 1,20 m por 0,75 por 75 centímetros de ancho, y cubría casi toda la persona, ¿sí? En latín su nombre era scutum, y estos escudos se encontraron en ruinas, escudos de los soldados romanos. Y estaba especialmente diseñado para repeler esos proyectiles ardientes que tiraban untados con brea, ¿sí? Flechas embreadas que les llegaban encendidas. Estos dardos de fuego del enemigo suelen ser palabras, situaciones que despiertan en nosotros pensamientos, o nos llegan pensamientos no buscados voluntariamente. Pensamientos de temor, de duda, de incredulidad, de desobediencia, o de lujuria, o de malicia, o de falsa culpa. Y Dios mismo, dice la palabra en Proverbios 35, es escudo a los que en él esperan, y nos cubre dándose a conocer en su palabra en la cual creemos. Él mismo, Dios, nuestro Dios mismo, es la garantía de sus promesas. Él mismo es la palabra, Él mismo es la verdad con la cual nos defendemos y sobre la que nos apoyamos.
Y esto nos sirve de escudo, el escudo de la fe, porque creemos esta palabra. Las circunstancias pueden que no cambien, ¿sí? A veces el ánimo no cambia tan rápido, pero yo me mantengo firme en lo que sé de parte del Señor, del Espíritu, en lo que creo y conociendo a quién creo. Sé lo que creo y sé en quién he creído y me mantengo ahí. Vuelvo a insistir, la fe no es sentir, es saber por revelación y mantenerme ahí, creyendo firme. Por eso la fe es la garantía de lo que esperamos, la certeza de lo que no se ve. El diablo nos devora cuando logra sacarnos de la fe, quedamos a su merced, ¿sí? Así que no abandonemos el escudo, tenemos que vivir con el escudo de la fe siempre puesto, porque no andamos por vista, sino por fe. Voy a la quinta arma, el casco. En el versículo 17, la primera parte, el casco de la salvación. ¿Qué es tomar el casco de la salvación? Primera Tesalonicenses 5:8, creo que le añade a este versículo, a la segunda parte de Efesios 6:17, le añade el sentido completo, lo que Pablo quiere transmitirnos acá en Efesios. Y allí nos dice, en 1 Tesalonicenses 5:8, que nosotros que somos del día, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de la salvación. Nuestra salvación es un hecho concreto, pasado, y eso se llama justificación. Somos salvos, pero también es un proceso presente, continuo. Estamos siendo salvos y eso se llama santificación, ser transformados a la imagen de Cristo. Proceso que tiene que contar con nuestro concurso. Pero la salvación, en última instancia, es en esperanza, es decir, todavía no soy salvo, en el sentido que todavía no se completó. Y eso es lo que se llama glorificación, ¿sí? Cuando nosotros le veamos cara a cara con cuerpos resucitados. Ahí se completará nuestra salvación. La palabra de Dios lo da tan seguro el asunto de nuestra glorificación que lo pone en tiempo presente, ¿sí? Hemos sido llamados, justificados y glorificados. Lo pone en tiempo pasado, perdón, como ya algo seguro, porque la victoria es del Señor. La salvación es presente, pero es en esperanza. Por eso el casco de la salvación es algo que nos protege, ¿sí?, en la esperanza también de la salvación. Soy salvo hoy, pero las cosas hoy son difíciles en este mundo, pero no van a ser siempre así. Como dijo Arturo al principio, lo mejor está por venir. Amén. La tenemos, la salvación, pero todavía no. El Señor la va a completar cuando lo veamos a Él y hasta nos va a dar cuerpos nuevos. ¿Cuántas veces no tenemos que venir ante el Señor en confesión y en arrepentimiento para ser nuevamente perdonados? No sé si a ustedes les pasa esto, a mí sí. ¿Cuántas veces parece que no terminamos de aprender y parece que tal vez no vamos a llegar? Aun cuando Él nos dice que Él lo que empezó lo va a completar. ¿Cuántas veces las situaciones del presente no nos cierran del todo? ¿Sí? Y estamos perplejos porque la fe no quita la perplejidad, porque no vemos, ¿sí? Y el casco de esta salvación que ya tenemos, recordémoslo, y que nadie nos puede arrebatar de su mano,
sigue operando en nosotros, transformándonos a su imagen, ¿sí? Este casco de la salvación nos ajusta a la mente, dándonos la perspectiva correcta, que llega hasta la eternidad, nos mantiene a salvo de que el enemigo, el mundo y la carne nos vuelvan locos, nos rompan la cabeza con una perspectiva terrenal, humanista, saturándonos de información inútil y mentirosa. Nosotros tenemos la vista allá, esperamos a nuestro Salvador y nuestro destino es la casa de papá. Amén. Y ese es el casco de la salvación, nos ayuda, nos mantiene libres de tanta cosa que vuela por ahí. Y cuando vienen las cosas, no es que sean pecado porque pensemos algo, el pecado está en que lo dejemos ahí y le prestemos atención. Lo tiramos de nosotros y volvemos a apoyarnos en la palabra de Dios, ¿sí? Nuestro Dios, que es imposible que mienta, nos da con este casco de salvación ese estímulo para aferrarnos a la esperanza que tenemos por delante, que es como un ancla firme y segura que penetra atrás del velo, al propio trono de la gracia. Hebreos 6, 18 y 19 habla del ancla firme de nuestra esperanza. Y creo que el casco de salvación de Efesios 6, 17 es el único casco multifunción. También sirve de ancla y no permite que la corriente de este mundo nos confunda y nos arrastre. Y la sexta y última arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la segunda parte del verso 17. Como dije, se refiere a esa espada corta que sirve en general más de lucha cuerpo a cuerpo y para defensa, pero también sirve como ataque. No es nuestra esa espada, es la espada del Espíritu. Yo no puedo esgrimir esta espada como si fuera mía, es del Señor, es del Espíritu, es la palabra de Dios. No mi invento, mis criterios, mi manera de pensar, ¿sí? Es la espada que vemos surgir de la boca de Cristo en Apocalipsis 1:16 y otros pasajes de Apocalipsis. Claramente se nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. No es algo que se origina en nosotros, no son nuestros consejos humanos de ánimo, no es psicología, no son argumentos o criterios o ideas de sabiduría natural, no, es la palabra de Dios revelada, que la tenemos consignada en las Escrituras, que no la debemos tener como meramente un libro, sino como palabra viva de Dios que el Espíritu usa para hablar a nosotros hoy día. Nosotros atacamos con la palabra, pero atacamos para hacer bien a otros y para defendernos nosotros. Pero no podemos convertir a nadie. Solo podemos conocerla, creerla y proclamarla, y el Espíritu hará la obra. No podemos tampoco proclamárnosla a nosotros mismos para transformarnos. El que nos transforma es el Señor. Yo me transformo en la medida que recibo esa palabra, porque el Espíritu hace la obra en mí. Cristo usó esta espada en el momento de la tentación, respondiéndole al enemigo, escrito está. No discutió, no argumentó, usó la espada, que es el Evangelio del Reino. Tal como en ese libro que les mencioné de Jorge Mitián, El Proyecto del Eterno, lo señala. Leí en una parte, dice, notemos que todas las armas se relacionan con la palabra de Dios. Colosenses 3:16 habla de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Sin la palabra no podemos luchar. Así que oremos los unos con los otros, por los otros,
con la oración de Pablo, ¿sí? De que en Efesios 1, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que los conozcamos mejor a Él y a su palabra, que es lo mismo. Pidamos que sean iluminados nuestros ojos, los ojos del corazón, para que sepamos a qué esperanza nos ha llamado. Pidamos por un avivamiento de la palabra viva de Dios en estos tiempos tan difíciles. Y mantengámonos alerta sin bajar la guardia, porque estamos en guerra. Así que les recuerdo, para terminar, las palabras del Espíritu por conducto del apóstol en Romanos 13. Voy a leer del 11 al 14. Dice: teniendo en cuenta el momento en que vivimos, es ya hora de levantarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada y el día de salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado toda manera de vivir afín con las tinieblas y revístanse con las armas de la luz. Vivan decentemente como a la luz del día. No participen en reuniones desenfrenadas, ni en borracheras, ni excesos, ni vivan en algún tipo de promiscuidad sexual ni inmoralidad. Y no participen en rivalidades y competencia. No se metan en peleas ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en alguna forma de satisfacer sus malos deseos. Que la gracia del Señor Jesucristo, termino con esto, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Nosotros no caemos tal vez en reuniones desenfrenadas, borracheras, ni excesos tan grosos, pero a veces caemos en rivalidad, en competencia, en peleas, en envidias y en otras cosas que a veces solemos pasar por alto en nosotros mismos, ¿no? Señalamos en otros. Y eso es lo que la palabra de Dios nos llama a tener en cuenta y a no dar lugar. Así que sigamos bien armados, hermanos. Gracias por soportarme este mini estudio bíblico, que según la cara de mi señora que tengo acá al lado, no es tan mínimo, es largo. Ella es mi otra conciencia que me señala cuando me paso. Bueno. Gracias, mi hermano. Muchas gracias.